Quería compartirle brevemente, estaba leyendo un libro en la mañana eh, y me llama la atención cómo resulta que para algunos le resulta un conflicto el hecho de la teología calvinista reformada y el hecho de la predicación, de la evangelización. Estaba leyendo un libro en la mañana donde un autor hacía una lista, hacía una recopilación de todos los predicadores calvinistas eh, de tradición reformada, como Josh Whitterfer, eh, Jonathan Edwards, y citaban a varios predicadores avivacionalistas que participaron de los grandes despertares y de los grandes movimientos de reforma, y cómo esto abrazaban abiertamente una teología calvinista, y este autor trataba de reconciliar, de armonizar, y él intentaba explicar de que se podía, que no había conflicto en el hecho de que tú podrías ser calvinista, y que no había conflicto de que también fueses un predicador evangelista, o no había contrariedad con la evangelización, como dando a entender que la teología calvinista tuviese, tuviese alguna tendencia hostil a lo que es la predicación. Entonces, y eso me llama la atención, el querer solucionar este conflicto, que a mí en lo particular yo lo veo una falacia lógica. Yo lo veo como la falacia del hombre de paja que se inventa un conflicto para querer resolverlo. Yo, por ejemplo, yo no encuentro conflicto, yo no encuentro que exista una tensión, una antítesis entre la teología calvinista y la predicación, po. O sea, para quienes son predicadores y abrazan una teología calvinista, les resulta difícil predicar. Yo no lo creo, yo no lo creo. Y tenemos, por ejemplo, y puedo partir de manera introductoria mencionando varios asuntos. Tenemos los cánones de Dort, la resolución de la disputa con los remonstrantes. Los cánones de Dort explican el llamamiento eficaz, el llamamiento irresistible, te explican de los dos llamamientos, el llamamiento interno interno irresistible, y el llamamiento externo, que efectivamente se resiste porque no es para salvación, no es un llamamiento salvífico, sino que es para condenación. Y la teología reformada sí habla de el ministerio de la predicación, de los instrumentos salvíficos de gracia, que es la predicación, el ministerio de la palabra, y el uso que tienen, que uno para los escogidos es para salvación y para los réprobos es condenación. Entonces yo no encuentro que exista tal conflicto. Eh, Antes de avanzar con las confesiones, voy a mencionar una cita bíblica. Tenemos en segunda Timoteo capítulo 2, versículo 10, en donde, bueno, sabemos los propósitos de estas dos epístolas del apóstol Pablo a esta comunidad que presidía Timoteo, discípulo directo del apóstol Pablo, y donde, dentro de otras cosas, tenemos a Pablo alentando a Timoteo a que debe confiar en el poder de la predicación, que a través de las muchas pruebas, de vicisitudes, sabemos todas las peripecias y todo el infortunio que pasó el apóstol Pablo, todas las veces que estuvo en riesgo su vida, y Pablo alienta a Timoteo que a través de las muchas pruebas, a través de las muchas luchas en la vida, tiene que confiar, que su única confianza es en la escritura, es en la predicación, es en el llamamiento eficaz y poderoso, salvífico, que es el único instrumento capaz de regenerar al pecador, al individuo que esté oyendo la predicación. Tenemos en el versículo 10
estoy citando a Pablo, estoy citando la Escritura, que dice, y por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, dentro de otras cosas que se puedan, haciendo un análisis exegético y explicativo de este pasaje, dentro de lo que podamos sustraer, aquí se está alentando que, bueno, primero que todo, como punto de partida, el predicador no debe desfallecer, no debe flaquear con respecto a la predicación. Los resultados nosotros no podemos tener la confianza en los resultados visibles que podamos, si se recepciona el mensaje. En este caso, nosotros que nos adherimos a una teología reformada, confiamos solamente en el poder transformador del Espíritu, damos lugar a que sea el Espíritu que trabaje en el individuo y haga la obra monergista y salvífica en el individuo. Entonces el creyente, Pablo nos está diciendo ahí al lector que no debe desfallecer con respecto a la predicación al no ver resultados inmediatos. Otro punto también que vemos en el pasaje bíblico, dice, por amor a los escogidos. Entonces es interesante que Pablo nos está hablando aquí de un llamamiento eficaz, poderoso. Aquí el apóstol Pablo está entrelazando la elección divina, la predestinación, con el ministerio de la palabra, la predicación. Entonces, como Pablo también nos dice en Romanos, que a los que conoció, predestinó, y a los que predestinó, llamó, y a los que han sido llamados, han sido justificados y glorificados. Ahí tenemos el ordo solutis de la salvación, el orden, la cadena de oro, como decían los puritanos. Entonces hay un llamamiento irresistible, eficaz, poderoso, en donde las verdades del Evangelio, el individuo asiente intelectualmente las verdades del Evangelio, y esta viene acompañada con el poder transformador del Espíritu, y se hace la obra monergista en el corazón del individuo. Entonces Pablo nos está diciendo aquí que a diferencia de muchos que podrían creer de que porque hay una predestinación, hay una elección de por medio, y quienes creen que la predicación no tiene lugar, ya que está todo predestinado. De hecho, hay personas que no ven la necesidad de predicar y tienen un concepto determinista, no bíblico, de la predestinación. Es que no ven la urgencia de predicar, la necesidad de predicar. Si bien es cierto de que Dios es quien llama, Dios se toma de medios providenciales. Dios se toma, en este caso, la predicación es el medio providencial que Dios usaría. Es un sacramento y es un acto piadoso en donde Dios se tomaría como el conducto providencial para llamar a los electos. Entonces, a diferencia de generar alguna apatía o indiferencia a la predicación, aquí el apóstol Pablo, el ver que hay una predestinación, hay una elección de por medio, eso resulta en una seguridad y en una garantía de que el apóstol Pablo sabía de que dentro de toda su audiencia, de que cualquiera que le pudiera estar oyendo, más de alguno era un escogido, y que posteriormente, en el momento propicio, iba a responder eficazmente al llamado del Evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo está entrelazando, y aquí podemos ver que el propósito, el beneplácito divino de llamar eficazmente, viene como una parte integral dentro de todo el plan divino, o sea, de los que han sido conocidos, concebidos en la mente divina, en una vista laxaria, antes de que todo tuviese una realidad corpórea del mundo. Hemos sido predestinados, todo toma todo su lugar cronológico en el mundo,
la providencia se encarga de que todo esto suceda y el apóstol Pablo ve que la predicación toma un lugar importantísimo de todo este eslabón y dentro de todo esta cronología del plan divino. La predicación toma un lugar sumamente importante. Entonces yo no encuentro tensión, yo no encuentro que existiese una aparente tensión, una antítesis de que si tú hablas una teología reformada, no había contrariedad en que quisiéramos que se predicara la palabra. Lo que sí nosotros hacemos hincapié, nosotros no creemos en la necesidad, no nos hallamos la necesidad de confiar en, en, en lo que es circunstancial en el momento. O sea, si es el momento propicio, les voy a mencionar un caso. Voy a mencionar a un bautista. Todos saben que yo me adhiero a la teología reformada en estricto rigor, en el sentido estricto de la palabra, del presbiterianismo y el paudobautismo. Pero voy a mencionar, por ejemplo, este pastor Charles Spurgeon, el pastor que presidía el Metropolitano en Londres. Este pastor bautista se encontraba en la iglesia y estaba haciendo una prueba de sonido. Él estaba haciendo una prueba de sonido y él estaba haciendo los preparativos para la actividad, para la liturgia y todo lo que se iba a realizar en ese día, a la hora siguiente, ya hacen una prueba de sonido. Y Spurgeon, deja acordarme. Y Spurgeon, ¿cómo? Que se me va. Y Spurgeon están haciendo una prueba de sonido y toma y alza la voz él y dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo era? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él siente un estruendo, baja del podio, se va corriendo a la entrada principal y estaba el maestro, la persona que estaba haciendo aseo y estaba limpiando los vidrios. Y estaba y va a verlo y le dice que si se cayó, se accidentó, si se le ocurrió algo y resultó que el tipo este se había caído de una altura considerable, estaba limpiando los vidrios y estaba en el suelo, había escuchado lo que él había alzado la voz y había sido conmovido. Y él había sido conmovido al mensaje y le pregunta al predicador que él qué podía hacer para adquirir la salvación. Entonces ahí vemos que nuestra confianza no debe residir en lo que nosotros, en nuestra erudición, nuestra elocuencia de palabras. Si un individuo está ordenado para salvación, el momento y el lugar va a ser como Dios lo va a disponerlo en el momento. Entonces, por eso se genera esta confusión a lo mejor, de que los que se adhieren a la teología reformada no se hallan con la necesidad de predicar.
Pero vemos aquí el apóstol Pablo que la predestinación, el hecho de que exista un número de electos, esto resulta en una garantía y en una seguridad de su predicación de que ésta va a llegar eficazmente a los que están ordenados para salvación. Otro hecho para mencionar, y ya para concluir, como tercer punto para mencionar, es lo que mencionan las confesiones reformadas. Tenemos en los cánones de Dort, por ejemplo, los dos efectos o los dos llamamientos. Sabemos que las confesiones hablan de los dos llamamientos. Uno interno, salvífico para salvación, ese ya lo conocemos ese. Los que están interiorizados de la teología reformada saben del llamamiento eficaz, del llamamiento irresistible. Entonces la regeneración le antecede al hecho de otorgarle la fe al individuo. Entonces el individuo es regenerado para posteriormente ejercer el don concedido que es la fe. Es una obra monergista. Eso lo sabemos. Pero tenemos el otro, de los dos llamamientos, tenemos también el llamamiento externo. Y eso los cánones de Dort también nos van a hablar del decreto de reprobación, como le llama Juan Calvino, el decreto espantoso o el decreto horrible, en donde Dios también reprueba, en donde por consecución lógica, si existe la predisposición de salvar a un individuo, por consecución lógica existe una reprobación. Y esta no es solamente es un acto judicial pasivo de pasar por alto, sino que en este caso la reprobación también es incondicional, igual que la elección, igual es soberana. Entonces en este caso la predicación tiene otra función en los réprobos. La predicación en los réprobos no tiene la función de salvar, no tiene la función, por eso el llamamiento externo es resistido. No es que el Espíritu Santo se pueda resistir, sino que en el hecho de la predicación para los réprobos no tiene la función de salvar, no es un llamamiento salvífico, porque en este caso sería eficazmente el individuo salvo. Entonces los cánones de Dort, cuando nos hablan del llamamiento externo, nos están hablando de que la predicación tiene la función de condenar al individuo, de que en el día del tribunal, en el día del juicio final, al réprobo se le va a reprochar de que la predicación no tuvo la intención de salvarlo, sino que se le reprochó de su vida. Entonces la predicación, el llamamiento externo es para condenación, es para atestiguar y explicar con justa razón por qué el réprobo es condenado. Entonces el llamamiento es resistido, el llamamiento es rechazado. Por eso los que se adhieren a un orden, los que se adhieren a una posición laxaria estricta y en estricto rigor reformada, por ejemplo Teodoro Beza, y posteriormente en la misma línea de pensamiento junto con Calvino y junto con Lutero, de una doble predestinación y una reprobación activa, no creían en la libre oferta. No hay una buena intención, la oferta bien intencionada que viene acompañada en la predicación. Eso no es teología reformada, eso es neocalvinismo, eso es nuevo, eso es algo que tuvo lugar posteriormente en el sínodo Calamazo en 1924, donde se hace una redefinición de la gracia común y la libre oferta, y se introducen algunos ápices arminianos
a la teología reformada, pero por eso yo no creo en la libre oferta. Si ustedes me preguntan a mí, yo no creo en la libre oferta. Yo me adhiero a las confesiones reformadas y yo no creo en la libre oferta bien intencionada. Yo creo en los dos llamamientos, uno interno para salvación y uno externo para condenación. Entonces yo no creo que el individuo se halla en una intención de salvar, pero que en realidad no va a ser salvo. Yo creo que el llamamiento, como dice Pablo, para los escogidos es eficaz y es salvífico. Y en los réprobos no está la intención de salvarle, sino que la predicación toma otro lugar. Es para condenarle, para decirle, mira, esta es tu condición de pecado, esta es tu condición reprobable, esta es tu condición de depravación. Esto es y que carece de toda fuerza volitiva para responder al llamado eficaz y poderoso. Tú te encuentras en una condición de pecado, de maldición, entonces esa es tu condición, y esa es la función del llamamiento externo, de decirle al réprobo, mira, en realidad esta es tu condición y así tú te encuentras. Entonces no hay gracia salvífica en la predicación hacia los réprobos. Entonces eso lamentablemente el neocalvinismo ha tildado de eso como hipercalvinismo, y que es una tendencia muy estricta con respecto a la reprobación y a la predestinación. Pero si nos vamos a la fuente como los cánones de Dort, la Confesión de Westminster, nos van a explicar las dos funciones que tiene el llamamiento, la predicación, las dos funciones y la finalidad de la predicación, que tiene dos funciones distintas, completamente opuestas, unos para salvación y otros para condenación. Entonces volviendo a la finalidad del video, yo no encuentro que exista contrariedad, no encuentro que exista esta tensión y esta antítesis que algunos nos quieren hacer creer, de que si eres reformado no puedes predicar, o incluso se podría decir que si eres un predicador, en la práctica tendrías que ser porque eso he escuchado, que en la práctica tendrías que ser arminiano para predicar o para orar, y eso son falacias lógicas que los arminianos sutilmente nos quieren hacer creer de que su teología en la práctica y que escapa de toda la... Entonces, pero eso va a ser para otro video. El hecho de que la depravación total que sostenía Calvino o en ese entonces Gomarus, y los que participaron en la disputa en Dordrecht, no es la misma depravación total que sostuvo Arminio. Quieren hacer creer de que la depravación total calvinista con la arminiana es la misma, y no es la misma, porque Arminio toda su teología la basa en Molina, en Juan de Molina, entonces del conocimiento medio. Entonces no es lo mismo. Ya los dejo, esa sería la transmisión del video. Aquí me encuentro en el parque de aquí de Franklin, San Diego, aquí tomando sombra, descansando y capeando el calor. Les agradezco por la sintonía, los dejo.